Buenos días amigos, hoy viernes 8 de enero de este año 2021. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, don Orión nos dejó, por es que tiene otro compromiso, tiene que grabar sus obligaciones de fin de semana y hay que entenderlo. Mira, Mozart, sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de hacer algunas reflexiones, como hacemos siempre los viernes, porque tenemos lo que se llama material. Y uno de ellos, que pudiera ser denso, si le dedicamos un poquito de atención, es el resultado del proceso comicial de los Estados Unidos de América, en el que, sin duda alguna, va a tener como consecuencia cambios importantes tanto en los lineamientos políticos del Estado de los Estados Unidos de América como en los lineamientos económicos y sociales, porque los demócratas han demostrado que tienen más sensibilidad social que los republicanos para atender temas como, por ejemplo, la salud y también la asistencia a los pobres. Eso no se le puede negar a los demócratas, que fueron los que democratizaron el seguro social en ese país y los que incorporaron más de 40 millones de personas al seguro de salud, que el señor Trump tan pronto llegó, revisó y puso en peligro. Pero bueno, pero hay cambios que se ven, una apreciación más o menos general en esos planos, tanto en el plano político como en el plano económico, y que luego entonces tú hagas tus aportes, porque conviene que ambas visiones, la tuya y la mía, se tiren al ruedo. Mira, en el plano económico, en el plano político, vamos a comenzar. Es evidente que los Estados Unidos cambian de rumbo. El señor Trump había preferido la política exterior concentrada esencialmente en los altos intereses de gran potencia de los Estados Unidos, a aislarse un poco de los acuerdos multilaterales y mundialistas que caracterizaron a las administraciones demócratas. Ya tuviste cómo se retiró del acuerdo de la OTAN, prácticamente se retiró porque le negó respaldo económico y la OTAN quedó muy debilitada por la falta de recursos. Los Estados Unidos son el principal sustento económico, incluso militar, o sea, político, de la OTAN, de la organización del Atlántico Norte, como le dicen. Y eso causó un debilitamiento de esa entidad, que se la considera el Frente Europeo para el expansionismo antiguo soviético y ahora ruso. Pero lo mismo para China, es una advertencia de que Europa cuenta con el respaldo de Estados Unidos para situaciones de emergencia política de alto riesgo. Bien, de la misma manera, acordémonos que el señor Trump se había retirado del acuerdo aquel de Kioto, que involucró a decenas de naciones para contener el cambio climático y hacer previsible, ¿verdad?, el comportamiento del tiempo, que estaba siendo afectado en gran medida por políticas de desarrollo económico de las naciones grandes, que estaban introduciendo, pues, como sabemos, reformulaciones en el comportamiento del tiempo y debilitando en gran medida las estructuras que protegen a la Tierra, al globo terráqueo. Ya hay que suponer que ese asunto será revisado, que Estados Unidos regresará a los compromisos que se hicieron en Tokio, en aquel famoso acuerdo que se le llamó Acuerdo de Kioto, y que por tanto habrá cambios importantes en el tratamiento de la problemática internacional, tanto política como medioambientales. Ahora, en el plano económico, el cambio es aún
muy importante, mucho más importante. Acuérdate que los Estados Unidos tenían a punto de cierre el acuerdo transatlántico del Pacífico, en que participaban en un gran acuerdo de conformación de un bloque comercial que involucraba a todo el Pacífico y a naciones tan grandes como Australia y Sudáfrica, lo mismo que a Japón. Y en un acuerdo transatlántico de enorme envergadura, involucraba también a los países de América del Sur que hacen frontera pacífica, que acceden al mar, al Pacífico. Y entonces era un acuerdo muy grande que Estados Unidos se retiró porque decía que había mucho más que lo que estaba el mercado americano a lo que es el libre comercio. Todo esto indica que va a haber un cambio importante en la política de libre comercio y que se regresará un poco al respeto que le tenía Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio y a sus regulaciones. Trump llegó prácticamente a insultar a las autoridades de la Organización Mundial de Comercio, considerarlas inhábiles. Esto cambia, considerablemente cambia. De la misma manera que yo no sé cómo quedará la Gran Bretaña, que bajo el influjo del trumpismo decidió separarse de la Unión Europea mediante la fórmula del Brexit. Ahora Gran Bretaña se queda sola en una política que procuraba demostrar, y era el propósito de Trump, que las grandes potencias podían encerrarse en sí mismas y con sus propias fuerzas afrontar los reclamos del desarrollo moderno, incluso la incorporación a la cuarta, a lo que llaman ahora la cuarta era industrial. Esa visión cambia notablemente. Como te digo, no sé qué pasará con Gran Bretaña, que se ha aislado otra vez, considerándose gran potencia, fue un gran imperio, pero las cosas han cambiado en el mundo y reclaman una visión más integración, ¿no? Lo que llaman ahora el multilateralismo. Y la visión de Trump era otra. Influyó, como te digo, bastante en las actuales autoridades de Gran Bretaña que recorrieron ese camino. Algo sí se obtuvo de la política de Trump de regresar los Estados Unidos a lo que él consideró que era una gran potencia. Mira, en el lapso, en estos 4 años en que estuvo Trump ejerciendo el poder en los Estados Unidos, se produjeron algunos cambios importantes, fundamentalmente en la República Popular China. Estamos hablando hacia el interior de la economía china, que hicieron que aquellos beneficios extraordinarios que obtenían las multinacionales que habían invertido en China aprovechando los muy bajos costos de mano de obra que hay allí y las facilidades que les creó el gobierno chino para que se implantaran, eso ha cambiado notablemente. El salario en China se ha multiplicado por 3. Ya no hay chinos que ganan $80 y $100 mensuales. Ya el salario mínimo en China supera con mucho esos niveles. Ya estamos hablando de una nación donde quedan de los 250 millones de pobres, de 1.400 millones de pobladores de ese país, se dice que ya debe quedar muy pocas regiones chinas que se le pueda calificar de pobres, de esos 250 millones. El salario ya en cualquier ambiente que se esté ubicando la producción en China ha mejorado sensiblemente y esos atractivos han desaparecido. Tanto como que una parte de las empresas transnacionales que los norteamericanos se habían ubicado en China han regresado a los Estados Unidos. No todas, como pretendía Trump, pero una parte importante de ellas lo hicieron. Y algunas que estaban en Europa disfrutando también de tratamientos especiales tuvieron que volver la mirada a los Estados Unidos. No todas, algunas. Ahora no sabemos qué pasará, pero sí me parece
me da la impresión que si algo positivo tuvo la política de Trump, tanto conservadora, de competir con el libre comercio y hacer y pretender que la estructura productiva de Estados Unidos podía reactivarse, soportar de sus propias fuerzas, tanto de inversionistas como fuerza laboral y tecnológica. Una parte importante, yo diría que de la tradicional, ¿no? Tanto la industria automovilística como la pesada de Estados Unidos se reanimó bastante en tiempos de Trump. La revisión de los acuerdos de libre comercio con México y Canadá obligó a esos países a permitirle a los Estados Unidos adoptar medidas un poco más conservadoras que impidieron que una serie de negocios y actividades productivas que estaban transitando masivamente, pasando la frontera hacia México y Canadá, regresaran a los Estados Unidos o pararan. Y entonces algunas zonas llegaron a activarse. Volverá el señor Biden y los demócratas a ese concepto amplio del multilateralismo y a expandir el libre comercio por todo el mundo. Bueno, eso habría que verlo. Yo creo, sin embargo, que esos 70 millones de seguidores de Trump serán, en cierto modo, una advertencia a la nueva administración demócrata de que el camino que ha sido desbrozado para los demócratas, porque ya tienen control congresional, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, no es suficiente como para pretender volver a la situación anterior en la que Estados Unidos dejó en libertad al capital, al gran capital de ese país, de incursionar por todas partes del mundo buscando facilidades de inversión y aprovechando atractivos de mano de obra barata para trasladar inversiones. O sea, va a haber, Biden va a tener que tomar en cuenta que no por casualidad más de 70 millones de norteamericanos se pusieron del lado de Trump, que fue un precursor de que la industria, actividad productiva del país volviera a los tiempos felices en que la economía norteamericana se autosustentaba y era el granero del mundo. Llegó a ser incluso granero de la Unión Soviética y de la República Popular China en los tiempos de dificultades de esas dos grandes potencias para alimentar a sus pueblos. Las cosas han cambiado, sí, ciertamente. En China ya se incrementaron mucho las actividades productivas, tanto de las relacionadas con los alimentos, como también en la Rusia actual, en la antigua Unión Soviética. Pero el intercambio comercial se mantuvo y se desarrolló consistentemente con todo el mundo, no solamente con Estados Unidos, sino también con Europa, como fue el caso de China. Las cosas van a cambiar, pero no tanto como pudieran pensar quienes están del lado de la libertad entera de comercio que se estiló en tiempos de los gobiernos demócratas. En el caso dominicano, a nosotros probablemente nos siga favoreciendo el hecho de que ya se está imponiendo mucho el concepto de Justin, que hace que las zonas francas de los países asociados al libre comercio norteamericano ya no produzcan para almacenar en grandes almacenes norteamericanos cantidades de exportaciones, sino que tienen que estar preparadas para responder a pedidos de temporada y específicos, a cambios rápidos de modelos y cosas de mercancías que demandan el mercado norteamericano. Nosotros hemos avanzado bastante en eso, por eso se ha modificado bastante la estructura productiva en las zonas francas
y por eso están la zona franca dominicana en un segundo aire. No dudo yo que esta situación favorable al desarrollo de la zona franca se mantenga en la República Dominicana. O sea que a nosotros no nos desfavorece el cambio de rumbo que pudiera aplicarse en los Estados Unidos. Yo no sé cómo tú lo ves, hay otros temas que pudiéramos tratar, bueno, pero me hubiese gustado. No, yo voy a tratar el tema, porque es un tema de actualidad y además se trata de los Estados Unidos, la principal potencia económica con una gran influencia, sobre todo en esta región. De modo alguno no puede pasar por alto. Lo primero es lamentar todo lo acontecido este miércoles pasado, con esa toma prácticamente masiva de seguidores del presidente Donald Trump del Capitolio, Congreso de los Estados Unidos, una acción que en modo alguno puede encontrar justificación. Yo pienso que ese fenómeno que se dio ahí no es más que el desborde de pasiones que se venían acumulando, situaciones dadas por un proceso electoral deforme, completamente deforme, con muchísimas fisuras, ciertamente con muchísimas fisuras, que ya luego con el tiempo el establecimiento deberá buscar la manera de ver cómo cambia esa ruta, una ruta que trajo consecuencias en las elecciones anteriores, con una candidata presidencial que todo el mundo daba ganadora y sin embargo perdió las elecciones de Donald Trump. Y eso trajo como consecuencia que a partir de ese momento se iniciara toda una cacería y acoso contra el presidente Donald Trump por parte de sectores fácticos de los Estados Unidos, sectores terribles, de mucha influencia, encabezada por la prensa. Una prensa que no le dio ningún tipo de espacio a la administración del presidente Donald Trump, que lo acosó y abusó de una gran debilidad que tiene este hombre, que es el de reaccionar en ocasiones desmedida, en forma abrupta, en forma no adecuada. Y la prensa se hizo esa gran prensa enemiga de la administración del presidente Donald Trump, que siempre estuvo en su contra, que lo acusó, pues precisamente valiéndose de esa debilidad presente en el presidente, pues lo mantuvo bajo acoso permanente, junto a otros sectores y otros actores importantes de ese establecimiento norteamericano, que vio rotos sus esquemas, sus formas de hacer política y de gestionar capitales y recursos en los Estados Unidos. Industrias que se vieron severamente afectadas, personajes, importantes familias de los Estados Unidos, conglomerados familiares que se vieron afectadas por esta forma de llevar las cosas del presidente Donald Trump con una visión completamente diferente. Entonces, eso es algo que en su momento, cuando las aguas se aquieten, deberán sopesarlo muy bien, porque ahora Donald Trump ha sido el detonante, y es el foco de atención de una comunidad internacional, que esa prensa, junto con la prensa regional y mundial, que se alineó también, pues procuran desdeñar y hacer como que ha sido que allá llegó una persona desarmada, loca, sin ningún tipo de valores, que descompuso a los Estados Unidos. Yo pienso que las cosas no son así. Las cosas no son así. Y en ese mundioso análisis que tú haces, se deja ver. Por ejemplo, una persona como han querido desmejorarla y por colocarla a Donald Trump, no va a terminar, a pesar de ese acoso y de esos excesos suyos, va a terminar con más de 70 millones de personas apoyándolo hasta el final, abiertamente, en forma febril, apoyando a ese hombre. Lo apoyaron. Esos son 70 millones. No por algo. Eso no es un juego. Esa disminución importante en el desempleo antes de la pandemia, en el desempleo de los Estados Unidos, eso no es producto del azar.
es un presidente en medio de un acoso permanente, insisto, de esos sectores, que logró avances importantes en la mejora de los servicios en los Estados Unidos y de ese factor tan trascendente que es el empleo, hasta el punto que aún en medio de esta pandemia ha sido precisamente ese elemento el que le ha permitido a los Estados Unidos manejar su economía y tomar recursos acumulados ahí ya de una buena gestión para poder servir socialmente a una población tan exigente y reclamante como la de los Estados Unidos, y permitir que naciones latinoamericanas como la República Dominicana pudieran obtener los recursos que han obtenido récord en materia de remesas, precisamente por las condiciones que se dieron en los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, y que llevó a este hombre a colocar a los Estados Unidos en condiciones de aportar recursos para ir en ayuda de la gente en medio de la pandemia. O sea, pienso que esos son elementos que no se pueden desdeñar. Donald Trump se equivocó muchas veces. Donald Trump no supo sobreponerse a esas presiones y actuó de muy mala manera. Y la última actuación en ese sentido es precisamente lo que acaba de acontecer, donde ahora se atribuye a que él prácticamente mandó a vandalizar y a que acabaron con todo el Congreso de los Estados Unidos. Y no necesariamente tiene que ser así. Una manifestación se desbordó y mucha gente traspasó los linderos de la decencia, de la ecuanimidad, penetró, y ahí hay muertos, heridos, y además las instituciones de los Estados Unidos severamente lastimadas, porque esa es otra cosa que hay que decir. Es que desaparece Donald Trump. No, Donald Trump está ahí y va a seguir estando ahí con un nivel importante de influencia en los Estados Unidos. Va a continuar, él va a continuar allí. A él le va a costar preservar el liderazgo. Podrán abrir procesos. ¿Perdón? Exacto. Se podrán abrir. A él le va a costar, eso sí, tenemos que reconocer, preservar su influencia en el partido. Yo no lo dudo. Procesos que se van a intentar allí en procura de que ese hombre no se le ocurra siquiera tener la más mínima posibilidad de volver en el 24, por ejemplo, ¿verdad? Y procurar además mandar una señal, una lección de parte de ese establecimiento, desbordado también, manipulador también, soez también, esas instituciones, con el Partido Demócrata a la cabeza y con familias de los Estados Unidos a la cabeza, que procuraron acciones beligerantes permanentemente contra esa administración. Pero yo digo, hay que darle un almohadazo, vamos a esperar y vamos a procurar y vamos a pedir que esto pueda reencauzarse la situación en los Estados Unidos. Porque, como digo, es una gran nación, una gran influencia. Va a haber un cambio de rumbo importante, no hay duda. Bueno, el cambio de rumbo vamos a esperar. No, porque ellos tienen el poder, Mozart, tú tienes el poder del Congreso. Está bien, pero hay que ver, Pedro, hay que ver. Vamos a esperar a ver qué acontece en los próximos meses. En los próximos meses, con una administración que llega bajo el azote de una situación difícil como esta, y con una sociedad dividida, indefectiblemente dividida, la sociedad de los Estados Unidos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Es un problema, Y en el caso, claro, y en el caso de la República Dominicana, no perdamos de vista que hay pro y hay contra, como todo en la vida. Puede haber situaciones que nos mejoren, como es el caso de la industria, zonas francas y ese tipo de cosas, de inversiones que puedan darse ahora muy bien. Los demócratas son muy buenos en eso, pero también tenemos un problema. ¿Con qué vendrá la administración
demócrata frente al tema haitiano y migratorio, que ha sido fatídico para la República Dominicana. ¿Cuál va a ser su rol de intervencionismo? De intervencionismo permanente. De intervencionismo permanente, como ha sido el rol de los demócratas, de intervenir en los asuntos internos de los países, de las naciones. Vamos a tratar, si tú quieres, vamos a entender un poco más este análisis, que es interesante. Hay otros temas nacionales que son sumamente importantes. Sí. Vamos a la pausa.